Bueno, como ya le habíamos adelantado, me da muchísimo gusto darle la bienvenida al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido, Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Javier, por permitirme esta entrevista y comunicarme con los mexicanos. Faltan ya 2 semanas para la toma de posesión. Ese es un tema que también quisiéramos abordar. Pero lo que hoy nos ocupa es que el próximo 24-25, la próxima semana, habrá una nueva consulta. Una consulta que en un momento más le vamos a presentar cuál es la boleta que se va a entregar a los ciudadanos en torno a los 10 proyectos prioritarios del próximo gobierno, de la próxima administración. ¿Así es? Sí, son 10 proyectos fundamentales. Hay otros, pero consideramos que estos deben de ser consultados a los ciudadanos. Ya fueron presentados en la campaña, yo hablé de estos proyectos, hice el compromiso de llevarlos a la práctica y en la elección creo que además de votarse por el candidato, se votó también por el programa, se aprobaron estas propuestas, estos proyectos, pero no está de más que se legitimen ya en los días previos a que tomemos posición del gobierno. Precisamente hablando de legitimar, escuchamos de estos proyectos de algunos con más insistencia que de otros durante la campaña. Sabemos que es un compromiso, entonces, ¿por qué someterlos a una consulta? Bueno, por dos cosas. Primero, porque nuestros adversarios, que no enemigos, luego de la consulta sobre el aeropuerto, plantearon de que sí se iba a consultar todo, que lo que habíamos hecho en el aeropuerto era porque nos convenía y que no íbamos a atrevernos a consultar otros proyectos. Decían, a ver, como el Tren Maya. Como lo del Tren Maya. Entonces es una respuesta a eso. Sí vamos a consultar a los ciudadanos en los proyectos para que tengan plena legitimidad y además es un buen ejercicio democrático, tiene que ver con la democracia participativa y tenemos que irnos acostumbrando, se tiene que ir fortaleciendo el hábito democrático. Es importante que yo le comente a quienes nos están viendo en este programa, en esta entrevista, Javier, que vamos a reformar el artículo 35 de la Constitución. A propósito de las consultas. Sí, para que se quiten candados, porque se establece en este artículo que los ciudadanos pueden solicitar que se haga una consulta sobre un tema, pero son muchos los obstáculos. Nosotros quisimos que se llevara a cabo una consulta cuando la reforma energética, juntamos las firmas porque se establece de que se tienen que reunir el 2% de los ciudadanos del padrón electoral. Esto es como 1.600.000, 1.800.000 ciudadanos. Reunimos como 3 millones de firmas, se hicieron todos los trámites, pero la ley establece, este artículo, que si la consulta afecta ¿sí? El ingreso público, la hacienda pública, el erario, no puede llevarse a cabo. Entonces, eso fue lo que resolvió la Suprema Corte. Todos estos temas afectan de alguna manera. Claro, entonces vamos a quitar estos candados, vamos a reducir el número de firmas, que no sea el 2% del padrón, puede ser que sea el 1% o la mitad, que haya facilidades para que cuando haya un tema de interés público,
el ciudadano, los ciudadanos se organicen y puedan solicitar que se lleve a cabo una consulta. En ese caso, quien organiza la consulta y un procedimiento es el mismo Instituto Electoral, el que debe de organizar. Antes de eso, antes de que se haga esta reforma, porque nos va a llevar tiempo, hemos decidido consultar sobre estos 10 proyectos. ¿Qué te parece si revisamos Sí. rápidamente? Son estos 10 proyectos y el primero, desde luego, del cual después de la consulta del aeropuerto, decía, pero no van a preguntar del Tren Maya, porque ese es el proyecto consentido de Andrés Manuel. Sí, porque tiene que ver con comunicar con un tren moderno estados de que me Chiapas, suenan, me suenan. Tabasco. ¿Dónde surgió esta ¿Dónde idea? ¿En Tabasco? Tabasco, Chiapas, Ajá. Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es construir un sistema ferroviario de 1.500 kilómetros para comunicar todo el sureste con un tren que va a tener 3 propósitos. Por un lado, va a ser un tren moderno, rápido, que se va a desplazar a 160 kilómetros por hora para el turismo, porque estamos hablando de la zona arqueológica más importante del mundo. Así es. O sea, es el sitio donde se desarrolla, donde florece la gran cultura maya. No se afectará la selva, No se afecta. las zonas arqueológicas, la fauna. No se cuida el medio ambiente, se cuida la naturaleza. De los 1.500 kilómetros, la mitad es utilizar la misma vía que existe actualmente del ferrocarril del sureste. ¿Quién va a pagar? ¿Los gobiernos de los estados? Es muy interesante esto, porque vamos a utilizar un recurso que actualmente se destina a la publicidad del país. Sí, para promover el turismo. Todos los turistas que llegan a México pagan un impuesto y ese dinero va a un fondo de fomento turístico. De promoción turística. Llega a ser hasta de 8.000 millones de pesos al año. Entonces, hay oficinas de promoción turística, no me voy a meter al tema, en distintas partes del mundo. Entonces, nosotros lo que queremos es que ese fondo se utilice para la construcción del Tren Maya. Del tren. ¿Qué pasará? No solo ese fondo, sino va a haber también inversión privada, ¿sí? Para que tengamos, porque es una inversión de 120, 150 mil millones de pesos. ¿E inversión privada nacional? Pública y privada. Pública y privada. Sí. Queremos que sea nacional y posiblemente también inversión extranjera. Pero va a ser una gran obra de infraestructura. ¿Qué pasará si dicen que no? No se lleva a cabo. ¿Es vinculante? ¿Esta consulta es vinculante? Sí, es vinculatoria. Va a depender de lo que opine la gente. Se va a dar toda la información. Por eso estoy aquí contigo, entre otras cosas. Gracias. Me da mucho gusto que me des esta oportunidad de informar para que los ciudadanos sepan que se va a llevar a cabo esta consulta el 24 y el 25. ¿En los mismos lugares donde se llevó a cabo la consulta anterior? En los mismos sitios, los mismos las mismas municipios, mesas. las mismas mesas. Sí. ¿La misma gente? Sí. ¿Lo organizó Morena? Sí, una organización de la sociedad civil. Fundación Rosenbluth. Una fundación. Es la misma, el mismo procedimiento y es una boleta. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Eso sería el primer proyecto. Segundo punto, conectar en un tren los océanos Pacífico y el Atlántico. Esto ha sido una propuesta proyecto de siglos. De siglos. De siglos. De siglos que además el mundo ha observado. Sí. Porque el hecho de lograr conectar comercialmente esto es un proyecto muy importante que se está planteando desde antes
de que se construyera el Canal de Panamá. Es utilizar esta parte de nuestro país, que es la zona más estrecha que comunica el Atlántico con el Pacífico. Es la zona más estrecha, pero también es una zona muy compleja en su orografía, en sus comunidades. Es el istmo de Tehuantepec. Sí hay comunicación ya, existe un tren que se construyó desde los tiempos de Porfirio Díaz. Principios del siglo XX. Ajá. Sí, construyó ese tren un contratista que era el preferido de don Díaz. Porfirio, Pearson, era un constructor inglés, fue el que hizo la gran obra del desagüe de la Ciudad de México y hizo el puerto de Veracruz, hizo el puerto de Coatzacoalcos, el puerto de Minatitlán. Si la gente dice sí, ¿cuándo arrancan ese proyecto? Ya desde los primeros días de diciembre ya tenemos anteproyectos. Va a consistir en construir una vía para un tren de carga de contenedores y modernizar los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, ¿sí? Para comunicar y todo lo del medio. Sí, y toda la franja del istmo, poner gas, electricidad a precios bajos para que empresas se instalen en toda la franja y que haya empleo. ¿Sí? Esto va a significar comunicar a países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Claro. Entonces, es una vía paralela al Canal de Panamá, sin ser canal, y tiene la ventaja de que se haría menos tiempo de los países asiáticos a la costa este de Estados Unidos, sin pasar por Panamá. O sea, y se gastaría menos combustible. Todo y con la infraestructura, como dices, portuaria en ambos lados. En ambas partes y en los dos puertos y el empleo. Todo esto, Javier, está pensado. El Tren Maya, no es, ahí vamos a ver más adelante. Sí, vamos a ver el tema de la refinería. La refinería. Se ha intentado ya la refinería, lo intentaron en Hidalgo, lo intentaron en Guanajuato, después se sacaron cuentas y decían, no, va a ser muy caro. Sí. Llevamos 40 años que no se construye una nueva refinería en el país. Es lamentable lo que está sucediendo. Es una crisis profunda de todo el sector energético. Se nos está cayendo la producción de crudo. Hemos llegado al colmo de comprar petróleo crudo. Vamos a importar materia prima, vamos a importar petróleo. O sea, un rotundo fracaso. De Estados Unidos incluso, que está aumentando. Porque que compartimos además una región. Sí, se pensaba de que con la reforma energética iba a llegar la inversión extranjera y se iba a incentivar la actividad petrolera, que se iban a perforar más pozos y que íbamos a tener más producción. Cuando se hizo la reforma energética, se habló de que íbamos a estar produciendo para estos tiempos 3 millones de barriles diarios. La verdad es que estamos extrayendo 1.800.000 barriles. Es decir, hemos perdido de la reforma energética para acá 1.200.000 barriles diarios de producción. Entonces tenemos que intervenir llegando. Vamos a destinar alrededor de 100.000 millones de pesos para extraer crudo y para iniciar la construcción de la refinería en Dos Tabasco Bocas. De nuevo. ¿Por qué en Dos Bocas? Porque este es un puerto, es una terminal marítima, ahí llegan los ductos, ahí llega el petróleo que se extrae de la sonda de Campeche, el petróleo
que se obtiene también de los pozos de tierra en Tabasco. Por Dos Bocas están saliendo alrededor de 1.100.000 barriles diarios al extranjero. Entonces, ya llega el petróleo crudo, se tiene la materia prima. Por eso ahí hay que facilitar se va a llevar a cabo la refinería, si lo decide la gente, ahí se va a construir, ya tenemos el terreno. ¿Cómo se te ocurrió, y perdón que acelere porque vamos en el tercero, nos faltan 7, ¿cómo se te ocurrió la propuesta de plantar un millón, ¿cuántos son? Sí, es 1.000.000 de hectáreas. 1.000.000 de hectáreas de árboles frutales y maderables. Ajá. Este es un proyecto que me apasiona. Bueno, a mí me atrae mucho todo lo que tiene que ver con el campo. Pues yo nací en un pueblo, en Tepetitán, con mucho orgullo, y pienso que el campo es un potencial para México. Claro, es generoso si lo ayudamos. Sí, es la fábrica más importante del país, el campo. O sea, tenemos los recursos, tenemos tierra, hay agua, hay el conocimiento milenario, ¿sí?, para trabajar la tierra. Y está abandonado el campo. Entonces, ¿qué se propone? Es sembrar 1.000.000 de hectáreas de árboles frutales, maderables, en las parcelas de ejidatarios, de pequeños propietarios, y crear al mismo tiempo 400.000 empleos. Te decía, del Tren Maya, el Istmo, la refinería, los árboles, todo esto son como cortinas de desarrollo para que la gente pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas, que la migración sea optativa, ¿sí?, no obligatoria. La gente no abandona su pueblo, su tierra, por gusto, lo hace por necesidad. Lo estamos viendo con las caravanas de migrantes. Entonces, lo que queremos es que haya empleos, que haya trabajo. Estos 400.000 empleos van a ser permanentes. Claro. Estamos hablando de pagar jornales para que la gente siembre en su propia tierra. Dejarles... no se esperarían a la evolución del proyecto, sino que comenzarían a recibir ya un ingreso. Sí, por eso. No es entregarle la planta y a ver, siémbrala, no. Es la planta y vas a tener un apoyo, vas a tener para... Y ya después vivirás de esta industria, de esta agroindustria. En 6 años, ¿sí?, te dejamos esto, es la herencia para las nuevas generaciones. Y vas a tener ya posibilidad de tener ingresos. Voy a englobar el punto 5, 6, 7 y 8. Veremos cuál es la respuesta de la gente. Difícilmente encontraría a alguien, puede haber, que diga que no a estos puntos. Aumentar al doble la pensión de los adultos mayores, que ya la están esperando, porque esto lo hemos escuchado desde la campaña. Sí. Llevo tiempo planteándolo. Con esta propuesta, otorgar becas de capacitación laboral a 2.600.000 jóvenes. Ese es un extraordinario programa. Es atender a los jóvenes, o sea, garantizar que los jóvenes tengan oportunidad de estudio y de trabajo. Que no nos conformemos con llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, cuando no se hace nada por ellos, cuando se les ha dado la espalda, cuando se les ha marginado. Entonces, ese es un programa también extraordinario, porque no se van a quedar los jóvenes sin oportunidades. Se confunde un poco con el punto 7, que es las becas. Es que son dos opciones. Una es que el que estudia de familia de escasos recursos económicos pueda tener una beca de 2.400 pesos mensuales. El que estudia
en el nivel superior, en el nivel universitario. 2.400. Sí. ¿Y para los que no tienen posibilidad de estudiar ni trabajar? Ellos van a ser contratados y van a estar de aprendices Correcto. en empresas, Y en recibirán comercios, también un... 3.600 pesos para iniciar, mensual. ¿De dónde va a salir este dinero? Pues no va a haber corrupción en el gobierno. Sí, por eso hay que acabar con la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino porque es pero mucho. ¿a partir de cuándo? Los adultos mayores me dicen, ya quiero que sea el día primero. Ya, desde que iniciemos el gobierno. ¿En diciembre o en enero? En algunos casos comenzamos en diciembre, en otros en enero. Por ejemplo, lo de adultos mayores va a empezar el día 1 de enero, porque es con el nuevo presupuesto, con el nuevo presupuesto. Discapacitados también, pero la siembra de árboles ya desde diciembre inicia, ya comienza. Lo de las becas Sí, también. las becas a los estudiantes, que ya lo vimos, A los estudiantes. 2.600 pesos. Aquí hay algo también interesante. Hay unas becas para preparatorianos. Todos los que estudian en el nivel medio superior, los que estudian preparatoria, van a tener una beca mensual. Todos van a recibir una beca. Estamos hablando de como 4 millones de estudiantes. Van a tener para el transporte, o sea, 800 pesos mensuales, cada uno. Pero todos, universal, para los preparatorianos. Y 1 millón de discapacitados pobres también van a recibir una pensión igual que la de los adultos mayores. Van a ser alrededor de 1.300 pesos mensuales. Hay personas que nos han dicho, yo soy adulto mayor y no sé en dónde anotarme. No sé cómo voy a recibir esto. Muy buena la pregunta. Mira, se está haciendo un censo. Porque se están visitando todas las casas. Estamos trabajando desde que se triunfó el día 1, empezamos a trabajar. Y se están visitando las casas, empezamos en las comunidades más apartadas, en las zonas más pobres, pero se van a visitar todas las casas. Y es un censo para saber dónde están. Saber dónde están, quiénes son, y con ese censo poderles dirigir el apoyo, que todos los beneficiarios tengan una tarjeta. Va a ser un censo del bienestar. Perfecto. Entonces, que no haya intermediarios. O sea, no es que yo soy de la organización o pertenece, y nos das a nosotros el dinero y nosotros los vamos a entregar. No. Ahora sí, ahí sí que lo que diga mi dedito. Entonces, va a ser de manera directa, una tarjeta. Directo. O sea, así es, para cada beneficiario. Estaremos desde luego, vamos a acercarnos desde luego a Jesús y a todo tu equipo para, de aquí al día de la consulta, resolver todas las dudas que pueda haber, como esa, por ejemplo. Y finalmente, muy ambicioso, garantizar atención médica y medicina a toda la población que no cuenta con los servicios de salud y la cobertura gratuita de Internet. Sí. Bueno, en el caso de la salud, es muy malo el servicio de salud. Mira, se puso en debate el tema educativo, porque está en la agenda mundial de las llamadas reformas estructurales. La reforma energética, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa. Yo te diría, Javier, que está peor el sistema de salud pública que el sistema educativo en México. O sea, y en el caso de que fuese generalizado el ausentismo de los maestros, la irresponsabilidad de los maestros, bueno, no van los niños a la escuela, está muy mal, ¿sí? Eso no se debe de permitir. En el caso de que eso suceda, o sea, porque se exageró mucho. El maestro
mexicano es responsable. Esa es mi percepción, porque conozco el país y conozco la idiosincrasia de nuestro pueblo. Entonces, es muy responsable. Bueno, pero en el caso de que se diese esa tremenda irresponsabilidad de los maestros, que no dieran clases, que no enseñaran y demás, no pasa a mayores. Pero si el sistema de salud, ¿sí?, no funciona como sucede, ahí estamos hablando de la pérdida de vidas. ¿Sí? Entonces, se ha enfocado todo al problema, ¿sí?, educativo, y se desatendió lo relacionado con la salud. ¿Qué está pasando? Bueno, no hay, para empezar, medicamentos. No hay medicamentos. ¿Sí? No en los centros de salud, en los hospitales. Entonces, médicos con sus recursos van de comunidad en comunidad. Sí. ¿Y sabes cuánto destina el gobierno en su conjunto a la compra de medicamentos y de equipos? Alrededor de 100,000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Bueno, hay políticos, ya no puedo hablar mucho sobre esto porque ahora por la investidura tengo que comportarme de otra manera, tengo que autolimitarme. Pero faltan 2 semanas, mira, faltan 2 semanas, hoy sí puede. Hay políticos que se dedican a vender medicinas a las instituciones. O sea, se roban el dinero de las medicinas. Entonces, yo sostengo que si evitamos la corrupción, en este caso y en todos, ¿sí?, con el mismo presupuesto nos alcanza para entregar la medicina gratuita a los mexicanos, empezando por la gente más pobre, por la gente más necesitada. Bueno, eso es, Javier, Andrés, el motivo de esta pues ya repasamos los 10 puntos, todos importantes, todos prioritarios, pero lo más importante es que vamos a poder decidir los mexicanos en esta consulta, que con libertad, que será vinculatorio, es decir, la decisión que tomemos en esta consulta será una orden para el próximo presidente. Así va a ser. ¿No? Mandar, de los ciudadanos. Mandar obedeciendo. Así es. Obedeciendo al soberano, al ciudadano, al pueblo. Eso es la democracia. Y eso es lo que voy a hacer. Yo voy a cumplir siempre con nuestros compromisos y voy a hacerle caso a los ciudadanos. Esto a veces no gusta, incomoda, porque no tenemos mucha práctica, mucha tradición democrática, no hay hábito democrático. Pero todo se puede ir perfeccionendo. Claro, las consultas. Hubo claro, muchos señalamientos, hubo muchas críticas. Sí. Se puede perfeccionar. Pero para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Siempre. Javier, muchas gracias. Presidente electo, gracias. Andrés Manuel López Obrador, gracias. Vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato.